Muy buenas tardes. Vamos a compartir algunas reflexiones con respecto a la situación de la vida y la familia en nuestro país. En primer lugar, me gustaría partir de un hecho social incontrovertible que un gran investigador mexicano, Fernando Pliego, ha tenido a bien recopilar en una obra que me parece de lectura fundamental, que es Familias y Bienestar en Sociedades Democráticas. En este libro se hace un estudio en más de 100 países democráticos con análisis muy serios, censos, etcétera, en donde se ubica que las distintas estructuras familiares contribuyen de manera diferente a la defensa y promoción de los derechos humanos y el desarrollo de problemas sociales. Y hay una conclusión a lo largo de estos estudios incontrovertible. Las familias con parejas casadas e hijos biológicos comunes contribuyen sin lugar a dudas de mejor manera al bienestar de adultos y niños. Esto es un hecho que está corroboradísimo, y no solo en México o en Estados Unidos o en Sudamérica, en todo el rango de los países democráticos analizados. Disminuyen de manera importante el riesgo de problemas sociales cuando hombre, mujer, casados atienden sus hijos. Eso, pues uno podría decir, bueno, pues es que es lo lógico, sí, pero de muchas maneras en medios de comunicación y en otros lugares se nos dice, bueno, es que no está de moda, ¿no? Es que no, es que hay que inventar otras formas. Gobiernos y sociedades democráticos deben entonces reconocer que el desarrollo de matrimonios estables y cooperativos entre hombre y mujer, y que los niños vivan con esos dos padres biológicos, es un factor fundamental, imprescindible en la promoción del desarrollo social y económico en las sociedades democráticas. Y esto tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque si nos vamos a qué es la familia, ubicamos que la familia es el primer ámbito de encuentro del ser humano, en donde podemos ver, por ejemplo, que se da la complementariedad, la complementariedad corporal, emotiva, psicológica, como diría esa canción de Roberto Carlos, el brasileño. ¿Por qué? Porque hombre y mujer son cóncavos y convexos, se complementan. Es también el lugar de la integración, porque se dice de manera muy clara, ya no son dos, sino una sola carne. Ya no es tú y yo, sino un nosotros que acoge la nueva vida. ¿Por qué? Porque este encuentro entre hombre y mujer es de suyo fructífero, y entonces trasciende. Y ahí la tercera característica de la familia: el amor es fecundo y trasciende a los esposos con los hijos. Y si nosotros nos vamos a la relación entre la familia y la sociedad, podemos descubrir que, sin lugar a dudas, es la familia la célula básica de la sociedad, porque si decimos que el ser humano es social, es precisamente porque es un ser familiar. La primera unidad política a través de la historia no es otra cosa que la agrupación de familias, y esto los vemos en textos tan antiguos como el Código de Hammurabi o la Política de Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, y de ahí para acá. También podemos ubicar que es un útero espiritual que protege y alimenta a sus miembros, los prepara en la familia
para darlos a luz en la sociedad y por lo tanto es sujeto de derechos y obligaciones, a tal grado que es el segundo sujeto de derechos y obligaciones solo después de la persona. Bueno, después de esto podemos preguntarnos, y que viene siendo la pregunta clave: ¿los gobiernos y las sociedades democráticas reconocen la valía de esta estructura familiar? Parece que no, porque vemos, y esto está en la diapositiva que dice gran ruptura, en una investigación enorme que se hizo en Estados Unidos hace algunos años, en donde se analizaron todos los registros accesibles de incidencia criminal y de adicciones que había al alcance en todo el orbe. Fíjense cuál fue la conclusión de esto. La gran ruptura se ha caracterizado por un creciente nivel de delincuencia y de trastornos sociales por la decadencia de la familia y las relaciones de parentesco como elemento de cohesión social y por una caída en los niveles de confianza. Y esto tiene un hito en 1965, porque a partir de 1965 estos cambios comenzaron a producirse en un amplio espectro de países y además se produjeron en forma sumamente acelerada comparados con el cambio de las normas en periodos anteriores. No es que siempre ha sido igual, no. A partir de 1965, los niveles de adicciones en cada vez menores de edad y de actos criminales cada vez en menores de edad se dispararon. ¿Habrá sido por casualidad? ¿Todos se pusieron de acuerdo de alguna manera? ¿O hay algo que afecta que se produzca eso? Hay una causa. Cuando se afecta, se vulnera, no se respeta, no se promueve a la familia, esos son los resultados. Otro investigador muy importante de España lo ubica como un proceso de desvinculación, junto con otros grandes investigadores sociales como Charles Taylor o como otros filósofos importantes como MacIntyre. Fíjense, la ideología de la desvinculación considera que la realización personal se encuentra exclusivamente en la satisfacción del propio deseo y sus pulsiones. La realización del deseo es el hiperbién al que tienen que supeditarse todos los demás y se imponen a todo compromiso, sea formal o personal, a toda tradición, norma, religión y vínculo entre personas. La ideología de la desvinculación, por lo tanto, es un proceso de ruptura del reconocimiento de la alteridad, es decir, de reconocer en el otro a otro como yo, y por lo tanto del desdibujamiento de la trascendencia, porque la satisfacción del deseo necesita de la transformación del sujeto en mero objeto. De esta manera, toda la concepción de la vida se transforma en utilitaria, porque es vista como fuente de mi propia satisfacción. Fíjense lo que estamos diciendo. México no está allende de esto. El proceso desvinculador en este país lo vemos de maneras dramáticas. Cuando abrimos el periódico a diario y nos damos cuenta que en un estado de la República llegan a un lugar y asesinan a 14 jóvenes,
o en otro del Distrito Federal se llevan a 18, que los números del secuestro en este país están aumentando a un grado inusitado, cuando vemos la brutalidad del crimen organizado cada vez más salvaje, cuando vemos, como nos lo demuestra la encuesta nacional de adicciones recientemente presentada, cómo los jóvenes a cada vez menor edad están ya inmersos en adicciones para engordar la billetera de criminales que no ven en ellos personas con dignidad, sino solamente elementos que les pueden ayudar a su negocio. No es de extrañarse de dónde vienen estas cosas, cuando en este país no somos capaces de ver en un nuevo ser humano recién concebido, en su propia madre. Ahí estamos viendo la semilla de esta destrucción. Ahí estamos viendo cómo el proceso desvinculador llega hasta la raíz más próxima de relación humana, como la es la de la madre con sus propios hijos. Cuando vemos que las iniciativas de ley que están en este momento en la Cámara de Diputados Federal tratando de promover una industria a partir del lucro de la eliminación de seres humanos, ¿qué diferencia hay con un grupo de criminales que a través de lucrar con droga, con secuestro, con extorsión, sacan dinero a través de infligir dolor o eliminar a otros seres humanos? ¿Qué batallas ha habido recientemente en este campo? Del lado de la cultura de la muerte y contra la familia, la legalización del aborto en el Distrito Federal ha llevado a la muerte a aproximadamente 100,000 seres humanos. Claro, cuando hablamos de los números de gente que es asesinada por el crimen organizado, pues no es de sorprenderse. Si a nivel formal y como instituciones y en varios medios de comunicación se fomenta que se vea como normal, como legal, que eliminemos a miembros de nuestra propia especie, ¿con qué cara se le va a decir a un criminal: eres un salvaje, estás dañando a la humanidad? También con la formalización legal de las uniones del mismo sexo, también en el DF, y con resoluciones de la Corte que conceden una homologación a este tipo de uniones en otros estados, estamos en un severo problema. En la contrapartida a esto, hemos visto recientemente, en un contexto de cultura de la vida y de la familia, cómo se ha dado una gesta por proteger la vida humana desde la concepción en 18 estados de la República. Esto es de encomiarse. Esto es un esfuerzo en donde la sociedad civil y las religiones, sobre todo cristianas, católicas y protestantes, han movido a la sociedad para que se logre esto, con gobiernos panistas y con gobiernos priistas, pero ha sido la sociedad la que se ha activado. Esto es un ejemplo, y un ejemplo reciente. Y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió no declarar como inconstitucionales las reformas por la vida en Oaxaca, Guanajuato y Querétaro, donde hubo solicitudes bastante mañosas para que fueran declaradas así. Pero ¿cuál es el proceso que está en curso actualmente, como les decía, en el Congreso de la Unión? Por un lado está el Código Federal de Procedimiento Único y
el proyecto de ley general penal. Ojo, en este periodo extraordinario convocado para julio en la Cámara de Diputados y unos días después en la de Senadores, se aprobará el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 21ª del artículo 73 de nuestra Constitución, y con esto se ampliarán las facultades del Congreso de la Unión en materia penal. Aguas, porque se está metiendo en las declaraciones de Murillo Karam de manera pública que junto con esto va un proyecto de ley general penal. Sabemos de buena fuente que el autor de este proyecto de ley general es el ex subsecretario del distrito, procurador del Distrito Federal, autor de la ley Robles de la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de la existencia de un nuevo ser humano, y que tiene como bandera propia y personal el promover el aborto en toda la República. No han querido soltar el contenido de este proyecto de ley general y por lo tanto tenemos que estar bastante alertas de lo que esto podría ser, porque en ese proyecto de ley se tendrán que discutir temas tan relevantes como el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido y todos aquellos bienes jurídicos que protegen la vida del ser humano. Es público que los grupos contrarios al derecho a la vida buscarán en esta nueva ley general contemplar la interrupción legal del embarazo como en el Distrito Federal. Ante esta situación, es muy importante que la regulación del tema del aborto y lo que hemos descrito antes sigan siendo facultad de las legislaturas locales, ya que en una discusión de estos temas podría provocarse pues un duro golpe para la vida humana. También está otra iniciativa, la iniciativa legislativa en materia de salud sexual y reproductiva de Malú Micher, que traen como la cartita a Santa Claus de todo lo que es la agenda LGBTI y lo que se acumula esta semana, porque pues ya entrados en gastos, pues ¿por qué no? Que está muy al servicio también de la industria del aborto. En esta reforma, que pues, es una defecio impresionante, se tiene que ubicar algunas de las cosas como, número uno, la generalización de aborto como derecho humano, lo cual es falso, y una cuestión muy concreta, que todas las menores de edad puedan abortar sin mayor consentimiento de nadie, más que de una persona adulta de su confianza. ¿Y qué es eso de una persona adulta de su confianza? ¿No? ¿Quién lo va a poner, medir o qué? ¿Será de su propio violador que además la obliga a que vaya y que aborte? ¿O de un proxeneta? Pues puede ser de confianza en una de esas, ¿no? Entonces, hay varios puntos que son muy delicados, como elevar a rango de ley parte de la norma oficial mexicana, la 046, y así incluir el aborto médico, llamándolo interrupción legal del embarazo, a toda la nación. También dejar a rango de norma oficial mexicana lo relativo al uso de las técnicas de reproducción humana asistida, así como las reglas relativas a la obtención, conservación, traslado, manejo y disposición de células germinales y embriones humanos. Es decir, carta absolutamente abierta a toda la industria, ya no solo del aborto, sino toda esta industria que lucra con la explotación del ser humano en su nivel embrionario.
aquí va de por medio mucha lana. Y esto además autorizando expresamente la posibilidad de generar y destruir embriones humanos sin ninguna cortapisa. Hombre, ya ni para qué les digo más detalles porque ya se me acabó el tiempo, pero esta cartita a Santa Claus sigue. Y además, en su exposición de motivos, sostiene que todas estas atrocidades son derechos sexuales y reproductivos que son consenso internacional, cuando hoy en día lo que existen son intentos por hacerlos vigentes, pero no hay un solo documento a nivel internacional que esté aprobado que contradiga la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, que explícitamente protege y cubre a todo ser humano. Aquí ya estamos dando por hecho esto. En el fondo, señores, hay una contraposición muy fuerte entre una cultura de la vida y una cultura de la muerte. Y me gustaría terminar nada más con una cita de Amitai Etzioni, que dice: aspiramos a una sociedad que no sea únicamente sociedad civil, sino que llegue a ser una buena sociedad, entendiendo que una buena sociedad es aquella en la que las personas se tratan mutuamente como fines en sí mismos y no como meros instrumentos, como totalidades personales y no como fragmentos, como miembros de una comunidad unidos por lazos de afecto y compromiso mutuo, y no solo como empleados, comerciantes, consumidores o incluso conciudadanos. Muchas gracias.